Fino, buenas tardes, ahorita vamos a empezar, permítame. Profe, buenas tardes. Chao. Fino, buenas tardes, ahorita vamos a empezar, permítame. Me- Bueno, el día de hoy vamos a empezar con el tema de lo que es el entubado y el encajado. No mandé el listado de materiales porque primero quería abordar, digamos, lo que es el tipo de material que se utiliza, ¿verdad? va. Entonces, eh, permítame un momento. Bueno, la primer ductería que vamos a estar conociendo, primero mejor voy a empezar con el menos utilizado. El poliducto. Este es el poliducto. El poliducto se utiliza bastante por el tema de su costo. No es un ducto que es muy caro, pero este tipo de ducto no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque esto se aplasta bastante. Em, Ahí está. Este tubo se aplasta bastante, la verdad que se aplasta con bastante facilidad, pero se utiliza porque es mucho más barato los demás, ¿verdad? Se puede utilizar, digamos, cuando nosotros queremos hacer eh, algún, algún entubado y que no vaya en pared. ¿Cómo así? Que vaya, digamos, sobrepuesto. ¿Por qué? Porque ahí no habría mucho problema, pero no sirve en lo que es las terrazas, por eso de que se quiebra bastante. El siguiente ducto que vamos a estar conociendo es este. Este ducto se llama flexitubo. Es parecido al poliducto, pero es un poco más resistente. Voy a copiar una vez. Este se utiliza en lo que es paredes de tabla yeso o de madera. ¿Por qué? Por su flexibilidad. También se utiliza en losas, aunque no es muy recomendable por el hecho de que también se puede quebrar. Y otra cosa es que si nos damos cuenta, tiene muchas, como por decirlo así, graditas. Entonces, al momento de pasar nuestra guía, a veces se queda atorada. Entonces, por eso no es tan recomendable en las terrazas. El siguiente tubo, que es el más utilizado en, en el área doméstico, es el tuboducto. Tuboducto. Hay del color gris y hay color anaranjado. El tema de los colores es por el costo, y si no estoy mal, uno es más resistente que el otro, pero la verdad no es mucha la diferencia. No es mucha la diferencia entre uno y el otro. Permítame ese es el tuboducto. Este es el ducto más recomendable para el área doméstica. ¿Por qué? Porque
su costo no es tan caro a comparación del metálico, que es el que vamos a ver ahorita. Es un poco más caro que el flexitubo y que el poliducto, sí, pero si nos damos cuenta es sólido. Entonces, este tipo de tubo difícilmente se va a quebrar, a menos que digamos que, mm, que quien funda las terrazas, por decirlo así, pare bastante o cuestiones así, ¿verdad? Digamos de que se pueden evitar, pero muchas veces no, los albañiles no lo toman en cuenta, ¿verdad? Pero como digo, este tipo de tubo se utiliza bastante en lo que son el área doméstica. ¿Por qué muchos no compran este tubo? Porque este tubo necesita de accesorios. El primero sería vuelta, vueltas. Estas, miren. Estas son las vueltas, o como le conocen mucho a los codos, aunque no son codos, son vueltas. Así se le conocen a estos. Solo quiero uno mejor. No veo alguna buena foto. Pues. Estas son las vueltas. Estas vueltas son las que se utilizan ahí sí que para hacer los quiebres, ¿verdad? No, no son codos, no. Codos son en plomería. Lo, el otro accesorio que también utilizan son las coplas. Coplas, coplas plásticas. PVC. Estas. ¿Para qué? Para unir tubos, ¿verdad? Obviamente, si digamos es muy extenso el, la longitud, se utilizan esas coplas. Entonces, permíteme, me falta uno, conector, conectores, estos. Estos son los últimos accesorios. Ahí está. Entonces, vamos a empezar con, digamos, con lo que es PVC. El poliducto, como el tubo ducto, para hacer quiebres necesitan de lo que son vueltas. En el caso del poliducto y el flexitubo no utilizan coplas porque si nos damos cuenta, estos lo venden así, digamos, por rollos creo que son 100 metros o no sé cuánto es. Creo que lo venden por pies, ¿verdad? Tanto el flexitubo como el poliducto. Pero el poliducto, por el hecho de que se quiebra bastante fácil, al momento de hacer un quiebre, siempre necesita de vueltas. Estos. El flexitubo no. El flexitubo no, porque es ahí sí que flexible y sus pareditas no se quiebran con bastante facilidad. Em, lo que es las coplas, pues se utiliza, digamos, en todo, ¿verdad? En en el flexitubo, poliducto y tuboducto. Y estos conectores también se utilizan en flexitubo, poliducto y tuboducto, pero es mucho más ahí sí que efectivo con el tuboducto, ¿verdad? Este sólido. Entonces, según categorías, por decirlo así, yo lo clasificaría como que el poliducto es el que menos se utiliza, flexitubo un poco, porque como ya dije, ¿verdad? Sí se utiliza bastante en lo que son paredes de tabla yeso o de madera. Y el tuboducto es utilizado ahí sí que en donde nosotros querramos, excepto en la intemperie. Para la intemperie vamos a tener lo que es tubo MT. Este, este tubo. Incluso este tubo se utiliza
en edificios por el hecho de que es mucho más resistente que, que el tuboducto. Es más resistente, pero es un poquito difícil de utilizarlo, por decirlo así. Este tubo necesita de lo que son vueltas. Ah, también necesita de lo que es esta dobladora. Esta dobladora nos sirve, ahí sí que literalmente para doblar el tubo. ¿Es barata esta herramienta? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que sí es algo cara. Esta se utiliza con este tubo, con el tubo metálico. Si nosotros queremos hacer digamos, algún quiebre, algún doblez, y nosotros no tenemos vueltas plásticas, con el tubo, el tubo ducto, nosotros lo podemos calentar y darle la forma que nosotros queramos. Pero obviamente no es tan efectivo como utilizar vueltas, pero sí se puede hacer. En el caso del tubo metálico, se utiliza bastante lo que son esta dobladora. ¿Por qué? Porque las vueltas, vamos a ver, vueltas, esta, ¿verdad? Estas vueltas, vamos a ver, voy a ver si hay una mejor. Aquí está. Estas vueltas son muy caras, ¿verdad? Entonces, por eso se, se hace mejor, digamos, los dobleces. Pero aún así, necesitamos otras herramientas más o otros accesorios. En este caso serían las coplas. Coplas. Estas o estas. Estas son mejores. ¿Por qué? Porque evitan más el agua. Entonces, como en este curso es ahí sí que de tratar de mostrar lo que es mejor, en este caso yo sugiero este tipo de vueltas, perdón, de coplas. Y también necesitamos lo que son conectores, y en este caso son conectores, como nos damos cuenta aquí, metálicos. Incluso si nos damos cuenta, tienen ahí sí que su empaque. ¿Por qué? Porque están diseñados para la intemperie, lleva agua, sol. En el caso del plástico, pues sabemos que el plástico se cristaliza con mucho sol. Se cristaliza y entonces no es tan efectivo, ¿verdad? Entonces, hay que saber diferenciar cuando nosotros estamos trabajando con plástico y con metal. De este tipo de conectores metálicos hay bastantes. Ahora, tal vez se preguntará qué son esos conectores. Esos conectores son para las cajas que vamos a unir con los tubos. Para eso sirven esos conectores. Las coplas, pues ya sabemos que sirve para unir. Y ya sabemos que la dobladora, que es ahí sí que para doblar tubos metálicos. Esta dobladora no sirve para tubo plástico, porque se va a quebrar. Para el tubo plástico, pues se calienta. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Tubo poliducto, en el peor de los casos se compra. El flexitubo, sí se puede, pero como ya dije, también es un poquito muy sensible. En el área doméstica, el tuboducto es la mejor opción. ¿Por qué? Porque es sólido, no se quiebra con facilidad y, digamos, al momento de cablear es mucho más fácil. Ahora, si nosotros, digamos, nos contratan por ejemplo, digamos, las casas de dos, tres niveles, algo así, a veces dejan lo que son tubos al descubierto en la última losa. Para eso se utiliza el tubo metálico. Ahora, viene algo muy importante.
Para fijar lo que es los accesorios del PVC, se necesita el pegamento PVC, Durman o Tangil, cualquiera de los dos, ¿verdad? En este caso voy a copiar este. No importa. Se puede utilizar cualquiera de los dos para unir lo que es el plástico. Eso es muy importante hacer. Muchos no lo hacen, pero está mal. Ahora, para unir lo que son los tubos metálicos, si nos damos cuenta aquí, miren, las coplas tienen estas roscas. Estas roscas hacen que apriete, así como el prensacables, que cuando nosotros le dimos vuelta, empezó a prensar el cable cada vez más. Así funcionan esas coplas y también así funcionan lo que son los conectores. Pero para una mayor seguridad del agua, se puede utilizar lo que es Sikaflex. O, no, pero Sikaflex no, es Sista. Sista. Este. Este, esta marca tal vez la han escuchado bastante en los tapagoteras. La cinta tapagotera tiene de esta, voy a ver uno que se mira mejor. No hay uno que se mira mejor. Como digo, los tapagoteras tienen lo que es un como material negro, que es lo que pega y hace impermeable el tapagoteras. Estos tubos también se pueden comprar así. Se le echa al tubo para una mayor impermeabilización. Entonces, la cista es lo que se utiliza para unir lo que son los ductos metálicos. Ahí está. Entonces, vamos a repasar nuevamente. Este documento igual lo voy a estar subiendo, ¿verdad? No hay ningún problema. Bueno, entonces, em, los otros materiales que también vamos a estar utilizando son las cajas rectangulares. Para estas cajas rectangulares existen lo que son las cajas metálicas, lo que son las cajas metálicas. Ahorita lo voy a colocar de último porque eso ya es aparte. Cajas metálicas y existen lo que son las cajas plásticas. ¿Cuál es mejor entre la metálica y la plástica? En este caso, no sé. Literalmente no sé. La caja plástica es más barata. La caja metálica es más cara. En el caso de las cajas rectangulares, yo prefiero utilizar de estas metálicas porque se pueden em, modificar con una tijera de aluminio. La caja plástica no, porque la caja plástica sí queda muy como que muy débil si uno la modifica. Entonces, en el caso de las cajas rectangulares, yo prefiero lo que son las metálicas. Para las metálicas existen categorías. Hay una que es más delgada, una un poquito más gruesa, y lo más recomendable pues no es comprar la más delgadita, porque si no pues sería muy frágil. Las otras cajas que también utilizamos son las cajas cuadradas. Eléctricas. Estas cajas. Estas cajas se utilizan para tomacorrientes 240 voltios, unos tomacorrientes que son gruesos. Para eso se utilizan estas cajas y también se utilizan para cajas de registro. Nosotros estamos utilizando estas cajas como registros, ¿verdad? Para hacer los empalmes.
pero su función principal es para los tomacorrientes 200, 240 voltios. ¿Cómo se utiliza? Con este reductor, mira, con este reductor. Así es como se utilizan estas cajas. O mira, así es como se utilizan esas cajas. En este caso no lo voy a colocar porque no es tan necesario. También existen lo que son plásticas y metálicas. Yo prefiero las metálicas. ¿Por qué? Porque los cables de, de los tomacorrientes 240 son gruesos. Entonces, hay que modificar las cajas. Muchas veces hay que modificarlas. Entonces, en este caso, yo prefiero lo que es las cajas metálicas. Ahí con eso ya terminamos lo que son paredes. Determinamos lo que son paredes. Ahora nos faltan las terrazas. Para ello, utilizamos las cajas octagonales. Existen lo que son las plásticas. Aquí es donde nosotros vamos a colocar las luminarias. Las cajas plásticas y también están las cajas metálicas. ¿Cuál es mejor? Igual, no sé, pero en mi experiencia personal, prefiero las plásticas. ¿Por qué? Porque la caja plástica no se pudre tan rápido como la metálica. La metálica se pudre en las terrazas. Y digamos en las casas antiguas, si nosotros vamos a revisar alguna lámpara o algo así, nos vamos a dar cuenta que más de alguna caja está podrida, que es de estas metálicas. Las cajas plásticas no. Otra razón por las que yo prefiero las cajas plásticas es porque al momento de estar entubando las losas, las cajas metálicas cortan bastante. Literalmente, si uno no se corta unas 2 veces con estas cajas, es porque realizó el trabajo muy despacio o algo así. Pero la cosa que las cajas metálicas cortan bastante y más porque, digamos, uno al momento de estar entubando y encajando en una losa, lo hace para abajo. No es así como en la pared que uno está encajando, ¿verdad? En este caso no. Entonces, las cajas metálicas cortan bastante. Entonces, en las losas yo prefiero plásticas. Otras cajas que van en las terrazas, perdón, son las cajas de registro. Las cajas de registro. Estas. En el... Normalmente pues se utilizan así como estas, mira. Estas se pueden utilizar en paredes y en terrazas. Yo cuando instalo más en terrazas porque es más necesario en una terraza. Existen de diferentes tipos, metálicas y plásticas. Aquí no importa cuál vamos a utilizar. No importa cuál vamos a utilizar. Eso sí, si estamos trabajando en, en pared y en losa. Ahí sí, no importa cuál vamos a utilizar. Si vamos a trabajar una caja de registro en las que quedan a la intemperie, utilizamos estas. ¿Por qué? Porque estos tienen sus gomitas que evitan el agua. Si alguna vez usted tiene la oportunidad de ver una cámara de seguridad, de esas nuevas, unas chiquitas, se va a dar cuenta que tienen una caja así, mira, una caja así. ¿Por qué? Porque aquí están los cables y solo salen los cables para alimentar la, la cámara. ¿Por qué? Porque es impermeabilizante. Entonces, estas cajas son más recomendables para, para la intemperie, donde hay agua y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, es así como tenemos lo que estaríamos utilizando en, en el área eléctrica domiciliar, ¿verdad? Existen más tipos em, de cajas, como las cajas RH, las cajas de circuitos y más, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento estamos viendo lo que son las loterías, las cajas. Entonces, si nos damos cuenta, digamos, en PVC,
Y en metálico tienen los conectores, que eso es lo que le había dicho. Los conectores tienen esta parte pequeña como esta su tuerca. ¿Para qué sirve? Para unirlo a las cajas plásticas, metálicas, cuadradas, rectangulares, em, octagonales em, para las terrazas, estas metálicas. Y en este caso, estas no necesitan, digamos, de lo que son conectores, no, porque, digamos, ya tiene su propio reductor, pues los 160 en a presión. Entonces, es muy importante saberlo, ¿verdad? Cuál utilizar y cuál no. Entonces, ya dije, en el área domiciliar, tubo ducto es lo que yo sugiero. Interperie metálico. Flexitubo en el caso de paredes de tabla yeso. Y poliducto en el peor de los casos. Es que se utilice. Así es como se estaría trabajando, ¿verdad? Entonces, no sé si tiene alguna duda hasta el momento. No, por el momento no. No, va. Ujú. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema. Tenía para el día de hoy, antes de empezar con la elaboración de circuitos, solo permítame un momento. Eh, ah, bueno, entonces el siguiente tema que vamos a estar viendo es lo,
Bueno, entonces, como decía, vamos a empezar con lo que son los circuitos eléctricos. Lo que vamos a estar haciendo es una pequeña lista, pues decirlo así, de qué es lo que se hace. Entonces, el primer circuito que vamos a estar conociendo es el circuito de iluminación. Circuito de iluminación. Para el circuito de iluminación, este, se utiliza el calibre 14, conductor, conductor número 14. La cantidad máxima de iluminaciones que nosotros podemos conectar son 10 luminarias por cada circuito. Aquí lo estamos viendo por circuito. Permítame, quiero ver algo más. Sí, ahí está. El flipón que más se utiliza es un flipón de 15 amperios. Ahí está. El siguiente que vamos a ver es permítame, circuito de fuerza. Circuito. Circuito de fuerza. Para el circuito de fuerza se utiliza un conductor número 12. Número 12. Cantidad máxima. La cantidad máxima son 8 tomacorrientes. Ahí está. Circuito de calentador. No va a ser. Permítame. El flipón que se utiliza. El flipón que se utiliza para este tipo de toma corrientes es de 30 amperios. Ahora el siguiente sería el circuito de fuerza 240 voltios. Los tomacorrientes grandes, ¿verdad? Para ello se utiliza un conductor número 8. Cantidad máxima.
toma corriente. Solo un toma corriente se puede por circuito, en este caso que son 220 voltios. Aquí no se pueden hacer empalmes de derivación ni nada por el estilo. Los cables que van a un toma corriente 240 van desde la caja hasta hasta el toma corriente. No me puedo derivar para otro toma corriente 220 voltios o para una iluminación, no. Eso es solo para el toma corriente, solo para uno. Y si hago una derivación, pero para igual para otro, no sé, aparato para que me sirva de que sea igual de 240. No se puede. Porque, número uno, el conductor es muy grueso. Mm, Entonces, empalmar es muy difícil. Es muy difícil empalmar ese tipo de cables. Número dos, van a haber, por decirlo así, fallos. ¿Por qué? Porque los aparatos que nosotros conectamos a esos tomacorrientes son muy grandes, ¿verdad? Lavadoras grandes, motores o algo así. Y si lo conectamos con otro, entonces va a empezar no va a tener el mismo rendimiento. No va a tener el mismo rendimiento. Entonces solo es uno. Ajá. El, permítame, el flipón que se utiliza, el flipón que se utiliza es de 50 amperios, de 2 de 2 por 50 de 2 por 50 amperios. Ajá. Es un flipón doble de 50 amperios. Esos flipones, pues ahí sí que vienen, ahí sí que literalmente doble, ¿verdad? No es solo uno, sino que son dos. El siguiente sería, permítame, los calentadores, que son los que más se instalan en las casas. Circuito, ya 120 voltios. El conductor que se utiliza aquí, el conductor que se utiliza es un número 8, cantidad máxima, igual, solo una ducha. Una ducha. Eh, flipón, flipón sería un flipón de 40 amperios. Ahora, para el circuito, para calentador, el conductor que se utiliza aquí es más delgado. El conductor es un conductor número 10. Cantidad máxima igual solo uno. El flipón,
Ahí está. Estos son los circuitos que más se realizan en las casas. Y segundo ya. Ya, ¿Ya? Va. Entonces, ahora vamos a ver lo que es, permítanme. Ahora lo que vamos a ver es eh, la ductería, el cable para la ductería. Ductería. Permítanme. Para eso voy a hacer una tabla, permítanme. Listo. Vamos a tener calibre, el calibre, cantidad de cables. Calibre de... Ahí está. Vamos a empezar con las medidas. Vamos a empezar con la medida de un medio. Para el ducto de un medio, la cantidad de cables máximo que se utilizan, bueno, obviamente se utilizan más, ¿verdad? Pero los recomendables son 3 cables, número 12, calibre número 12. Y su aplicación es para la iluminación. El siguiente sería de 3 cuartos. Cantidad de cables que caben aquí son 6. 6 cables igual calibre 12. Y se utiliza para, se puede utilizar para la iluminación o la fuerza. Ahí está. Para ello se puede utilizar este tipo de conductor, perdón, para este tipo de tubo, ¿verdad? Este calibre de tubo. El siguiente sería de 1 pulgada. De 1 pulgada, lo máximo son 8 cables, número 12, y se utiliza para calentadores y también para la fuerza 220. 200, 240 voltios. Ahí está. El siguiente sería de 1,5. De 1,5 sería 10 cables, número 12. Se utiliza el número 12 como referencia, ¿verdad? Los cables que se utilizan ya son diferentes, depende de lo que nosotros vamos a querer. Y se utilizan para los motores. Motores. La siguiente sería de 2 pulgadas. Caben 15 cables, número 12. Y se utiliza para cajas de distribución. Ahí está. Ahí está.
Estos son, digamos, son datos importantes que debemos tener presentes siempre en las instalaciones. Solo aquí se me había olvidado algo. Existen también lo que son las cajas de registro, pero son para el suelo. Y estas cajas pues son así, o las más, ahí sí que más comunes son las de cemento. Te damos alguna. Así como estas, mira. Estos pues los albañiles lo hacen. Y estos se colocan, digamos, en el suelo, en el caso que sean necesarios. Esta era otro tipo de caja que se utiliza así de registro. Ahí está. Entonces, no sé si tiene alguna duda, Agripino, de lo que acabamos de ver, No, ¿no? Entonces, sabiendo esto, es que vamos a hacer ya la batería para nuestros ejercicios. ¿Por qué? Porque necesitaba que supiera por qué hay distintos tipos de cable, de color. Bueno, de colores ya sabemos para qué es, ¿verdad? Para diferenciar línea, neutro, retorno, etcétera. Pero hay distintos calibres porque, obviamente, si nosotros vamos a instalar una lámpara, no vamos a comprar un calibre 8, ¿verdad? Eso sería mucho gasto. O si vamos a instalar un motor muy potente, no vamos a comprar un calibre 14. ¿Por qué? Porque va a producir fuego, literalmente. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Quería abarcar esto antes de empezar con los circuitos. Y ya sabe, ahí sí que ya sabe ahora que lo que voy a necesitar, ¿verdad? Van a ser vueltas. Yo le voy a dar el dato exacto, ¿verdad? ujú, Vueltas, coplas, conectores y las cajas. Pero quería abarcar primero esto para que supiera qué es para qué sirve cada cosa, ¿verdad? Y diferenciar que existe el metálico y plástico, porque hay muchos que mezclan, digamos, los accesorios metálicos con los plásticos y eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque están diseñados para cada cosa. Si nosotros ponemos plástico en un metálico, se va a cristalizar y se va a quebrar. Si utilizamos un metálico en un plástico, no tenemos cómo pegarlo. Entonces, es para eso que, digamos, existe, digamos, plástico y metálico, cada uno con sus accesorios. Entonces, Agripino, la próxima semana sí vamos a estar haciendo lo que son nuestro área de trabajo, pues es así. Yo le voy a dar el dato para los materiales de los tubos, las cajas, tornillos y solo creo yo. Eso creo que sería. no. Entonces, pase feliz tarde y nos miraremos la próxima Profe, semana. Ujú. y una pregunta, digamos, ¿usted qué recomendaría? Digamos, para una instalación fácil. No sé si usted recomienda, digamos, un atornillador inalámbrico de 20 voltios o usted qué sugiere o es mucha potencia. Mm, en el caso, digamos, de los atornilladores, pues la verdad, yo prefiero los atornilladores también. Milwaukee. No sé si así se escribe. Estos, ¿eh? Estos son muy, ahí sí que muy utilizados. Y estos tienen martillo. Entonces, estos también se pueden utilizar para brocas, ¿verdad? Es, Mm, o también los Makita. Esos también son muy buenos. Y los amarillos, no me recuerdo cómo se llaman los amarillos. Stewart. Delwar, ajá. Delwar. Esos también son muy buenos. Esos también son muy buenos. Sí. Y sí, de hecho, estos son de 20 voltios. Esos son muy buenos. Y como le digo, esos tienen martillo. Entonces tienen así bastante fuerza. La verdad, sí.
De esos son muy utilizados. Son muy utilizados. Yo más he utilizado estos y los Milwaukee, pero digamos no Mm, mucha la diferencia. No mucha la ¿Y diferencia. más o menos en qué precio ronda la Milwaukee? Yo creo que los más caros son los Milwaukee, sí, pero no sé el precio de ellos. Ahorita vamos a ver si me aparece aquí. Los Milwaukee, vamos a ver. Precio, vamos a ver. Vamos a ver eso. Vamos a ver cuánto costará. 2000, cuestan 2000. Sí, es que esos sí son caros. Ujú. 2000, 1800. Sí, es que todo este tipo, digamos, de, de herramientas nuevas ya son muy caras, ¿verdad? Digamos, también existen lo que son las sierras circulares así inalámbricas y, y demás, pero eso sí, digamos, es así, ¿verdad? Yo utilizo de los, no tengo aquí en mí, yo utilizo uno de los que se conectan a toma corriente, Mm, porque eso se compran, digamos, en cualquier, ahí sí que están en los baratillos, ¿verdad? ujú. Ahora los inalámbricos sí son un poquito más caros. Las sierras circulares, atornilladores y lo demás, ¿verdad? Porque sí, y son muy, muy, muy buenos, la verdad, son muy buenos. Y de hecho, en el caso, digamos, de Milwaukee y todo eso, también en la electricidad necesitamos lo que son las pistolas de impacto. Pistolas de impacto. Estas pistolas. También necesitamos esas, pero esas más se utilizan en los edificios. ¿Por qué? Porque se utilizan clavos, ¿verdad? Para las abrazaderas y todo eso. Se utilizan Mm, clavos. En vez de estar ahí sí que perdiendo el tiempo barrenando, metiendo tarugo, atornillando, ¿no? Entonces, digamos, en los edificios más son clavos los que se utilizan. Pero obviamente se utilizan de esos porque son muy, las losas son, y sí que duras, ¿verdad? Entonces se utilizan de ese tipo de pistolas. Entonces ahí sí que es otra herramienta que ya uno puede comprar, pues ya ahí sí que por necesidad, ¿verdad? Porque también son algo caras. Si digamos, si nosotros vamos a utilizar en bloco, sí se puede, pero no sería, digamos, tan recomendable hacer un gasto, ¿verdad? Porque se puede hacer, digamos, con tarugos y barreno. Pero sí, también se utilizan ese tipo, estas pistolas. Un electricista utiliza esas pistolas. ah, Ajá. No sé si esa ya las utilizó usted, no, ¿no? Eso, no. digamos, ya digamos, en los edificios. También se utilizan lo que son estas perforadoras, para pasar tubos de una losa a otra. Pero como digo, eso más son en los Mm, edificios que se utilizan estos. Ujú. No sé si tiene alguna otra duda. no, esa es la única. ¿No? Vale. No. Entonces, voy a estar enviando el listado de los materiales em, para, para hacer el área de trabajo. Ah, va. Ujú. Entonces, pues pase feliz tarde y nos veríamos la próxima semana. No sé si quería hacer algo más. Mm, ¿cómo así? No sé si iba a decir algo mal. No. No, bueno. Entonces, eso sería todo, Agripino. Pase feliz tarde. Nos miramos la próxima. El documento lo voy a estar subiendo porque eso es muy, muy importante, digamos, como tenerlo como de De un apoyo. chivito, por decirlo así, sí, digamos, cuando uno hace sus instalaciones, ¿verdad? Es muy Ah, importante tenerlo. Ajá. va. Entonces lo voy a subir para que ustedes también lo tengan. Así es, ya es más fácil hacer presupuestos y todo eso. Ujú. Ajá, Entonces, va. con eso sería todo, Agripino. Pase feliz tarde. Va a probar igualmente. Gracias, Agripino.